El día en que, por derecho y tradición, debería haberse honrado la figura paterna, se convirtió para mí en una pesadilla insondable. Aquel terrible acontecimiento, grabado con tinta imborrable en lo más profundo de mi memoria, marcó un antes y un después en la senda de mi niñez. Mi padre y mi hermano mayor, sumergidos en el abismo de la embriaguez, perpetraron un acto que aún hoy, con el transcurso de las décadas, estremece mi alma al evocarlo. Me confinaron sin piedad en el reducto de mi propia habitación, un espacio que hasta ese instante representaba mi santuario personal, un refugio de paz e inocencia. Con un tono de voz que la intoxicación había distorsionado hasta hacerla irreconocible, pronunciaron una sentencia escalofriante. «Vamos a entregarnos a un pasatiempo muy particular», profirieron, mientras mi corazón infantil se encogía de pavor. Solo la intervención providencial de mi madre, cuyo grito desgarrador resonó como un trueno en el silencio opresivo de la casa, logró detener lo que habría sido un vejamen irreparable. «Las fuerzas del orden ya están aquí», exclamó con una vehemencia que no le era habitual. Esas palabras, cargadas de una autoridad inesperada, se convirtieron en el ancla que me sostuvo a la deriva, el hito que preservó los últimos vestigios de mi infancia, una etapa que, a partir de ese instante, se desvaneció, dejándome a merced de una realidad mucho más cruda y despiadada. A la hora que sea, ya sea el fresco alba, la serena tarde o la profunda noche, es un inmenso placer y un verdadero privilegio poder compartir este espacio virtual con todos ustedes, mis adorados seguidores. Aunque la distancia física nos separe y la única conexión sea a través de esta pequeña pantalla que nos une, la calidez de su compañía me reconforta enormemente. Mi nombre es Matilde Hernández Olivares, aunque para la mayoría de los habitantes del pintoresco barrio de San Ángel, en la efervescente Ciudad de México, soy simplemente Doña Mati. A mis 75 años, llevo con orgullo el peso de las vivencias acumuladas, las lecciones aprendidas y los recuerdos atesorados. Vine al mundo en 1950, en la encantadora localidad de Tlacotalpan, Veracruz, un rincón privilegiado donde el majestuoso río Papaloapan fluye con mansedumbre, y la brisa marina, cargada de sal y misterios, acaricia la piel y evoca un sentido de hogar. Hoy en día, mi existencia se desenvuelve con sencillez y placidez en mi modesta morada, una casita de un vivaz color amarillo, engalanada con ventanas de un azul profundo, situada a poca distancia del frondoso Parque México, un oasis de tranquilidad en el bullicio de la metrópoli. Cada amanecer me deleito con el melódico trino de los cenzontles, aves que han escogido el frondoso guayabo de mi patio como su particular nido. La rutina de mis mañanas es un ritual sagrado. Preparo mi café de olla, una infusión aromática cuya tradición abracé con devoción al establecer mi residencia en esta vasta urbe. Con mi taza humeante en mano, me acomodo en el umbral de mi hogar para contemplar el mágico instante en que el sol emerge en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades vibrantes y colmando el ambiente de una energía renovada. A lo largo de los años, he ido forjando una serie de hábitos domésticos que rigen mi jornada. Los lunes están invariablemente dedicados a la colada, una labor que realizo con esmero. Los martes son para el minucioso arte de la plancha, donde cada prenda es tratada con cuidado. Los miércoles me dirijo con paso ligero al tianguis, el mercado callejero, para abastecerme de las verduras más frescas y vibrantes que la tierra ofrece, asegurándome de que nuestra mesa esté siempre provista de alimentos nutritivos y saludables. Los jueves, sin embargo, representan mi día predilecto. Es el momento en que recibo la visita de mis entrañables amigas del grupo de tejido, a quienes cariñosamente denominamos agujas de la sabiduría. Somos 6 mujeres unidas por el hilo de la amistad, quienes nos reunimos para entrelazar lanas y compartir las vicisitudes de la vida. Cada cobija, cada suéter que creamos con nuestras propias manos, se convierte en un lienzo donde se plasman historias, recuerdos y emociones que atesoramos con cariño. En la temporada invernal, donamos generosamente nuestras creaciones a los residentes del asilo de ancianos del barrio de Coyoacán, ofreciéndoles un poco de calor y consuelo. Durante los meses más cálidos del estío, nuestros esfuerzos se dirigen a los pequeños huérfanos del centro de la ciudad, tejiendo prendas llenas de amor y esperanza. En este preciso instante, me encuentro sumida en la tranquilidad de mi rincón más preciado, mi sillón azul de terciopelo, un obsequio que mi difunto esposo, Ricardo, me entregó con amor inmenso en la conmemoración de nuestro 30º aniversario de matrimonio.
A mi vera reposa una humeante taza de té de manzanilla, cuyo vapor expele una fragancia que me sosiega, y a mis pies, en el tapete de ganchillo que elaboré con esmero el invierno pasado, mi querido gatito Romeo duerme apaciblemente, su ronroneo es una melodía que acuna mis pensamientos. Desde este lugar íntimo y acogedor, comparto con ustedes mis experiencias y reflexiones. Antes de adentrarme más profundamente en el relato de mi vida, me atrevo a solicitarles un pequeño favor. Si estas humildes palabras de una abuela de antaño, como me considero, logran calar hondo en sus corazones, les ruego que dejen un me gusta y se suscriban a Cartas de Elia Abuela. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de Elia Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. Es un gesto que me confirma que mi compañía es apreciada y que este espacio de diálogo les resulta valioso. Además, los invito cordialmente a compartir conmigo sus pensamientos en la sección de comentarios, desde qué ciudad me están siguiendo en este momento y qué hora marca el reloj en su latitud. ¿Están deleitándose con un café matutino, saboreando una merienda vespertina, o ya ha llegado el momento de la cena? Me conmueve profundamente leer cada uno de sus mensajes y me llena de alegría conocer un fragmento de la vida de quienes se encuentran al otro lado de esta pantalla. Compartan sus vivencias, ¿les parece? Juntos edificaremos un entramado de afecto y comprensión, una cadena de cariño que nos unirá más allá de las distancias geográficas. Existe un particular cúmulo de fechas en el calendario que, para una vasta porción de la humanidad, representan una fuente inagotable de júbilo, celebración y comunión familiar. Sin embargo, para otros, estas mismas fechas pueden evocar un torbellino de reminiscencias dolorosas, un portal hacia un pasado teñido de sufrimiento. El Día del Padre, en particular, se erige como una de esas efemérides que para mí ha estado históricamente ligada a una profunda congoja. Durante un prolongado periodo de mi existencia, el simple eco de los anuncios publicitarios que lo promocionaban en el televisor desencadenaba una reacción visceral en mi cuerpo. Un temblor incontrolable, una opresión asfixiante en el pecho que me dificultaba la respiración y me sumía en un estado de angustia. Hoy, con la valentía que me ha otorgado el tiempo y la reflexión, deseo compartir con ustedes una narrativa intrincada, una historia que, aunque lacerante y penosa, encierra también un poderoso mensaje de resiliencia y superación. No ha sido un trayecto fácil el que me ha conducido hasta este punto. He tenido que librar batallas encarnizadas contra miedos arraigados, vergüenzas profundas y pesadillas recurrentes que me acecharon implacablemente durante innumerables años. No obstante, aquí estoy, ¿verdad?, presente y dispuesta a desvelar aquello que durante tanto tiempo permaneció oculto en los recovecos de mi alma. Y si yo, a pesar de haber experimentado un sufrimiento tan intenso, he sido capaz de reconstruir mi existencia, de tejer nuevamente los hilos de mi porvenir, abrigo la firme convicción de que cualquier otra persona que atraviese circunstancias similares posee la misma capacidad de levantarse y edificar una vida plena. Permítanme retroceder un poco en la espiral del tiempo, hasta esa tierna niña que fui en la apacible Veracruz, en una época en la que mi percepción del mundo aún se teñía de una inocencia prístina, y creía con fervor que el universo era un bastión inexpugnable de seguridad y bondad. Nací en el año 1950, en el pintoresco Tlacotalpan, un enclave que ostenta el venerable título de ser uno de los asentamientos más antiguos y arraigados en las tradiciones de Veracruz. Nuestra morada se alzaba en una calleja de tierra que descendía suavemente hasta fundirse con la ribera del río. Era una edificación modesta, construida con la noble madera, sus paredes vestidas de un apacible azul y sus ventanas enmarcadas en un blanco inmaculado, una estampa arquitectónica que era común y característica de las construcciones coloniales de la región. Desde el cobijo de nuestro patio trasero se desplegaba ante nuestros ojos la majestuosa panorámica del río Papaloapan, cuyas aguas reflejaban el vaivén de la vida. En los días despejados, la visibilidad era tal que podíamos divisar las embarcaciones de los pescadores, deslizándose con gracia sobre la superficie, yendo y viniendo, con sus redes atiborradas de las bondades acuáticas. Robalos plateados, mojarras resplandecientes y camarones rebosantes, un testimonio viviente de la generosidad de la naturaleza que nos rodeaba. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de Elia Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. Mi progenitor, Lorenzo Hernández, ejercía la venerable profesión de pescador,
al igual que la mayoría de los varones de aquella comunidad ribereña. Era un hombre de complexión robusta, cuya piel curtida por la implacable exposición al sol y la salina brisa marina, ostentaba las marcas de una vida de esfuerzo. Sus manos, callosas y fuertes, revelaban las incontables jornadas dedicadas a jalar las redes, una labor que moldeaba su fisonomía con la impronta del trabajo arduo. Su rostro, de facciones angulosas y definidas, albergaba unos ojos de un matiz grisáceo, semejantes a las aguas del río en un día de tormenta inminente, presagiando la borrasca. Una barba perennemente sin afeitar le confería un semblante rudo y a la vez enigmático. Cuando la sobriedad lo acompañaba, se manifestaba como un individuo de escasas palabras, un ser taciturno que se movía con la innata elegancia de quien ha desentrañado los secretos más recónditos del río. Sin embargo, bastaba que el embriagador tequila hiciera su aparición para que su personalidad experimentara una transformación radical, convirtiéndolo en un ser ajeno, con una mirada velada que parecía incapaz de reconocerme como su propia hija, un detalle que me infundía un profundo desasosiego. Mi madre, Dolores Olivares, era una artista del bordado, cuyas manos diestras daban vida a las más exquisitas creaciones textiles de la región. Este arte ancestral, que había heredado de su abuela, quien a su vez lo había aprendido de las primeras mujeres ibéricas que arribaron al poblado, era su legado y su sustento. Era una mujer de estatura menuda, con cabellos de ébano, invariablemente recogidos en un pulcro moño, y unos ojos castaños que irradiaban una atención inquebrantable, como si cada detalle del mundo a su alrededor fuera objeto de su interés. Sus manos, incansablemente laboriosas, parecían no conocer el reposo. Su tez era clara, adornada por pecas dispersas en su semblante, y su voz, dulce y melódica, entonaba sones jarochos mientras sus dedos se entrelazaban con los hilos, dando forma a bordados que vendíamos con esmero a los turistas que comenzaban a descubrir las maravillas ocultas de nuestro pintoresco pueblo. Éramos un total de 5 hermanos. Yo ocupaba la 4ª posición en esta fraternidad, precedida por Armando, quien me aventajaba en 11 años, Ana, 9 años mayor, y Elena, que me antecedía por 5 años. Después de mí, vino al mundo solo Tomás, 3 años menor, quien desde temprana edad manifestó una sensibilidad y una dulzura que mi padre, con su visión particular, consideraba cosas de niñas, palabras que, reitero, no son de mi autoría, sino reflejo de su limitada perspectiva. Nuestra morada, con sus humildes dimensiones, resultaba estrecha para albergar a una familia tan numerosa. Apenas constaba de 2 aposentos, uno destinado a mis padres, y el otro, donde nosotros los hijos, nos apiñábamos en 2 camas de grandes proporciones. Yo compartía el lecho con mis hermanas, mientras que Armando y Tomás compartían la otra cama. La sala, además de su función principal, servía también como espacio de trabajo para mi madre, cuyo bastidor de bordado permanecía siempre dispuesto en un rincón estratégico. La cocina albergaba un fogón de leña, cuya calidez abrazaba la casa entera en los días gélidos del invierno, y una estufa de gas que solo empleábamos en ocasiones sumamente especiales, con el fin de economizar al máximo los recursos. En el patio trasero, un oasis de verdor, manteníamos una pequeña huerta, algunas gallinas que picoteaban la tierra con afán, y un guayabo frondoso que ofrecía una sombra generosa en los días de estío, cuando el sol abrasaba con su intensidad. Mis días de infancia discurrían con una cadencia marcada por el ritmo del río y el inmutable transcurrir de las estaciones. Despertábamos con la primera luz del día, un preludio silencioso a la jornada que se avecinaba. No olvides darle like y suscribirte a Cartas DLA Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. Mientras mi madre encendía el fogón para preparar el aromático café matutino, yo con mis manos pequeñas pero diligentes, me afanaba en alimentar a las gallinas y en regar la huerta, asegurando su vitalidad. Posteriormente, procedía a barrer el patio, una tarea que realizaba con esmero antes de emprender el camino hacia la escuela. Mi educación se desarrollaba en la Escuela Municipal Nuestra Señora de la Asunción, una venerable construcción que se erguía junto a la iglesia del mismo nombre, a una distancia de aproximadamente 20 minutos a pie desde nuestro hogar. Por las tardes, una vez concluidas las jornadas escolares, dedicaba mi tiempo a asistir a mi madre, separando los hilos con precisión para sus intrincados bordados, o bien, me ocupaba del cuidado de Tomás, quien por aquel entonces aún era muy pequeño y requería constante atención. Cuando el tiempo me lo permitía, me sumergía en el juego con los demás niños del vecindario,
en la orilla del río. Allí edificábamos castillos de arena efímeros, nos sumergíamos en las apacibles aguas del Papaloapan y urdíamos relatos fantásticos sobre tesoros ocultos y seres míticos que, según las leyendas transmitidas por los ancianos, habitaban las profundidades del pueblo. El Tlacotalpan de la década de 1950 era un enclave donde la familiaridad reinaba, un lugar en el que cada rostro era conocido, cada historia compartida. Las residencias, ataviadas con colores vibrantes en el estilo colonial, que era una herencia perenne de los conquistadores españoles que habían colonizado la región, se alineaban en una procesión ordenada a lo largo del sendero principal, confiriendo al paisaje una pintoresca armonía. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, erigida con venerable solidez en el año de 1806, se erigía como el epicentro palpitante de la vida comunitaria. Allí tenían lugar las misas dominicales, un ritual semanal de fe y congregación, así como las festividades religiosas de gran arraigo, tales como la veneración a la Candelaria y las uniones nupciales que sellaban el destino de las parejas. La plaza que se extendía majestuosa frente al templo era el escenario por excelencia de las presentaciones de los jaraneros, portadores de un fandango que es la expresión más pura y vibrante de la cultura veracruzana, una manifestación artística que entrelaza con maestría el baile, la música y, en ocasiones, el teatro, sumiendo a los espectadores en un torbellino de emoción y tradición. Mi más entrañable compañera de juegos y confidente era Cecilia, la hija de la respetada maestra de la escuela. Ella poseía una cabellera de un matiz rojizo, salpicada por pecas traviesas que adornaban su rostro, y una risa tan contagiosa que lograba arrancar sonrisas incluso a los semblantes más adustos. Nosotras dos éramos inseparables como dos hebras de un mismo hilo, tejiendo lazos de amistad que parecían irrompibles. Juntas, nos embarcábamos en intrépidas exploraciones por los rincones más recónditos de la ribera del río, descubriendo secretos ocultos y maravillas insospechadas. Con la dedicación de pequeñas arqueólogas, coleccionábamos conchas iridiscentes y caracoles de formas caprichosas, tesoros marinos que atesorábamos con un asombro genuino. Además, compartíamos confidencias bajo el vetusto muelle, donde los pescadores amarraban sus barcas, un lugar que se convertía en nuestro santuario particular para intercambiar los secretos más profundos y los sueños más anhelados de nuestra niñez. Nuestra situación económica, al igual que la de muchas familias de pescadores, era perennemente incierta, fluctuando al ritmo de las mareas y las temporadas de pesca. Existían épocas de bonanza, como el período de pesca abundante que se extendía entre los meses de mayo y julio. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de la Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. En esos momentos propicios, mi padre regresaba a casa no solo con una profusión de pescado, sino también con un excedente de dinero que provenía de la venta del remanente. Durante esas ocasiones, mi madre, con su sabiduría ancestral, preparaba el pescado seco, un platillo tradicional que consistía en abrir el pescado, sazonarlo con sal y dejarlo secar bajo el sol abrasador. El aroma intenso y penetrante del pescado en proceso de secado impregnaba cada rincón del vecindario, anunciando la abundancia. Sin embargo, también se presentaban periodos de escasez, especialmente cuando el río se mostraba demasiado agitado para que las embarcaciones pudieran zarpar o cuando la pesca resultaba infructuosa. En esos momentos difíciles, nuestra subsistencia dependía en mayor medida del ingreso que mi madre obtenía con sus bordados, los cuales, aunque modestos, eran un salvavidas, y de la pequeña huerta que cultivábamos con esmero en el patio trasero. A veces Armando, quien desde muy joven comenzó a trabajar como ayudante de pescador, contribuía con alguna que otra moneda, aliviando un poco la carga económica que pesaba sobre nuestros hombros. Los domingos eran días imponentes, jornadas que se distinguían del resto por su carácter sagrado y familiar. Nos desvelábamos con la primera alborada para asistir a la misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un rito que marcaba el inicio de la jornada festiva. Yo lucía mi único atuendo de gala, un vestido confeccionado con esmero por las manos de mi madre, una prenda que, aunque sencilla, representaba la pulcritud y el decoro. Tomás, por su parte, vestía pantalones y una camisa que habían pertenecido a Armando, adaptados a su menuda figura con ingenio y maestría. Tras la culminación de la ceremonia religiosa,
Si las condiciones climáticas se mostraban propicias, nos dirigíamos a la orilla del río para disfrutar de un picnic familiar, un verdadero banquete al aire libre. Mi madre, con su habilidad culinaria, preparaba tamales de elote, una receta arraigada en la tradición local, cuya fragancia llenaba el aire de anticipación. Y en ocasiones, si la fortuna nos sonreía, teníamos el privilegio de degustar camarones frescos, recién extraídos de las aguas por mi padre la víspera, un manjar que completaba la experiencia dominical con un toque de exquisitez. Fue alrededor de mis 8 años cuando mi percepción del mundo comenzó a transformarse, al percatarme de una inquietante metamorfosis en la conducta de mi padre y de Armando. El alcohol, que hasta ese momento había sido una presencia constante, aunque más discreta, en la atmósfera de nuestro hogar, empezó a consumir a mi progenitor de manera cada vez más acentuada, devorándolo con una voracidad implacable. Solía regresar a casa en las horas tardías, su figura tambaleante, y un fétido aroma a tequila emanaba de cada poro de su piel, una señal inequívoca de su estado de embriaguez. En lugar de dirigirse directamente a su lecho, como era su costumbre, comenzó a quedarse en la sala, sus ojos fijos en mi madre mientras ella se entregaba a sus labores. Sus comentarios, cada vez más hirientes y despiadados, se deslizaron de sus labios, despotricando sobre su supuesta inutilidad y la fortuna que teníamos al contar con su provisión de alimento en la mesa, un reproche que destrozaba el espíritu de mi madre. Armando, quien por aquel entonces contaba con 19 años, empezó a emular los pasos de mi padre, sumergiéndose también en el abismo de la bebida. Regresaba a casa en un estado de embriaguez, con la misma mirada turbia y desquiciada que tanto me aterrorizaba en mi padre. Y ambos, de manera gradual pero inexorable, comenzaron a observarme de una manera diferente, una forma que incluso a mi tierna edad, instintivamente percibía que no era la adecuada, no era la mirada que un padre o un hermano deberían dirigir a una niña, un presentimiento que me helaba la sangre y me sumía en una angustia profunda. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de ELA Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. Mi madre, con la perspicacia innata que la caracterizaba, no tardó en percibir la inquietante evolución de la situación. A partir de ese momento, adoptó la estrategia de mantenerme siempre a su vera cuando ambos hombres se encontraban en casa, como una sombra protectora que me resguardaba de su presencia. Inventaba tareas diversas para mantenerme ocupada, lejos de su alcance, y me enviaba a la casa de Cecilia cuando presentía que regresarían en estado de embriaguez. «Hija, es imperativo que te cuides», me susurraba con voz queda mientras me instruía en el arte del bordado, sin jamás explicarme con precisión de qué debía protegerme, dejando un velo de misterio y temor sobre aquellas palabras. Ana y Elena, mis hermanas mayores, pasaban cada vez menos tiempo en el hogar. Ana, con su espíritu precoz, inició un noviazgo a temprana edad y a los 17 años contrajo nupcias con un joven oriundo de Córdoba, una ciudad vecina, estableciendo allí su nuevo hogar. Elena, por su parte, consiguió empleo como asistente doméstica en la residencia de una familia adinerada en el corazón de Veracruz, regresando a casa únicamente los fines de semana. De esta manera, con frecuencia, éramos solo yo, Tomás, mi madre y los 2 hombres de la casa, cuya conducta se volvía cada vez más impredecible a medida que el consumo de alcohol se incrementaba. Cuando celebré mi 9º cumpleaños, recibí un obsequio de mi madre, una muñeca de trapo confeccionada por sus propias manos, ataviada con ropajes elaborados a partir de retazos de tela bordada con esmero. La bauticé con el nombre de Esperanza, pues la sonrisa que adornaba su rostro de paño me infundía consuelo en las noches en que los gritos desgarradores de mi padre me impedían conciliar el sueño. Tomás, con su sensibilidad innata, le fabricó un lecho improvisado con una caja forrada con trozos de tela que sobraban de las costuras de mi madre, un gesto de ternura que aún hoy evoco con cariño. En el ámbito escolar, me distinguía como una alumna aplicada, ávida de conocimiento. Adoraba las lecciones de español y las narraciones que la maestra Margarita, progenitora de Cecilia, nos contaba sobre parajes lejanos y personajes extraordinarios, historias que encendían mi imaginación y me transportaban a mundos ignotos. Soñaba con emularla, con convertirme en maestra para poder impartir conocimientos a otros niños, y quién sabe, tal vez algún día, abandonar aquel lugar que, a pesar de su belleza intrínseca, comenzaba a volverse demasiado estrecho para la magnitud de mis aspiraciones.
Fue doña Margarita quien, con su mirada perspicaz, fue la primera en advertir las equimosis violáceas que adornaban mi brazo, una secuela de un día en que, infortunadamente, no logré apartarme del camino de mi padre cuando arribó a casa, tambaleándose por los efectos del alcohol. No olvides darle like y suscribirte a Cartas DLA Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. ¿Qué te ha sucedido, Matilde?, inquirió con ojos embargados de preocupación. Caí del guayabo, mentí, repitiendo la excusa que mi madre me había instruido a ofrecer, una frase que se había convertido en un triste mantra de supervivencia. A la edad de 10 años, comencé a asistir a mi madre en la comercialización de sus exquisitos bordados a los visitantes que acudían a conocer la singular belleza de Tlacotalpan. Instalábamos una mesita en la plaza de la iglesia los domingos, y yo, con mi incipiente elocuencia, me encargaba de explicar a los turistas el meticuloso proceso de elaboración de los bordados, exhibiendo con orgullo los diversos patrones. El punto de cruz, el deshilado, el punto de sombra. Era una labor que me infundía un profundo sentido de orgullo y al mismo tiempo me permitía desarrollar una soltura al interactuar con extraños, una habilidad que resultaría invaluable en los años venideros. Cuando cumplí 11 años, una tormenta de proporciones colosales azotó la aldea con una furia inusitada. El caudaloso río se desbordó, invadiendo numerosas moradas cercanas a la ribera, incluida la nuestra. Perdimos mobiliario, enseres y, lo más devastador para mi madre, una considerable porción de sus bordados, que ya estaban listos para su comercialización. Fue un periodo de aún mayor privación y una tensión palpable. Mi padre, sumido en la frustración por las pérdidas, incrementó su consumo de bebidas alcohólicas y sus gritos resonaban con mayor frecuencia en el hogar. Mi madre, incansable, tejía día y noche para reponer lo extraviado. Yo, con cada día que pasaba, sentía con mayor intensidad el peso de una amenaza que no lograba descifrar, pero que se cernía sobre nuestra casa, tan ominosa como las nubes oscuras que habían presagiado la tormenta. Armando, para entonces con 22 años, se asemejaba cada vez más a mi padre, no solo en su aspecto físico alto, robusto, con la misma mirada impávida, sino también en su temperamento volátil. Ingería tanto alcohol como él y manifestaba los mismos arrebatos de ira. No obstante, había algo adicional en Armando, una crueldad metódica, calculada, que mi padre, en su brutalidad más directa, no poseía. Se deleitaba en aterrorizarme, acorralándome en los rincones de la casa cuando no había nadie cerca, y profiriendo comentarios sugestivos sobre mi incipiente transformación en una jovencita atractiva. Cada vez que esto sucedía, mi instinto me impulsaba a correr hacia el amparo de mi madre, hacia la inocente compañía de Tomás, o a refugiarme en la seguridad de la casa de Cecilia. A comienzos de 1962, cuando me encontraba en vísperas de cumplir 12 años, el calendario marcó el tercer domingo de junio, el Día del Padre. Era una efeméride que no solíamos celebrar con gran entusiasmo en nuestro hogar. La escasez de recursos nos impedía adquirir obsequios y mi padre jamás pareció mostrar interés en las festividades familiares. Sin embargo, aquel año, mi maestra nos había encargado la confección de tarjetas para nuestros progenitores en la escuela. Me senté en el último pupitre, observando a mis compañeras de clase dibujar corazones de colores vibrantes y redactar mensajes afectuosos, mientras mi mirada se posaba en el papel inmaculado que se extendía ante mí, sin saber qué palabras plasmar para un hombre cuyos pasos pesados en el umbral me infundían un temor incesante y hacían temblar cada fibra de mi ser. No olvides darle like y suscribirte a Cartas DLA Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. El Día del Padre de 1962 amaneció bajo un velo de neblina tenue que cubría Tlacotalpan, un fenómeno meteorológico común en esa estación del año. El río, un espejo empañado que reflejaba el cielo grisáceo, discurría en un estado de calma casi inerte. Me desperté temprano, como de costumbre, y asistí a mi madre en la preparación del desayuno. Aquel domingo, ella había preparado memelas, una variedad de tortilla gruesa, enriquecida con frijoles y queso, un plato distintivo de la culinaria local que degustábamos con una salsa picante. «Tu padre regresó tarde anoche», susurró mi madre con voz queda mientras disponía la mesa. Él y Armando ingirieron mucho alcohol en la cantina de don Joaquín. «Será mejor dejarlos dormir hasta más tarde». Una inquietud inusitada, que yo reconocía a la perfección, se dibujaba en su semblante.
Era la misma expresión que se apoderaba de ella cuando presagiaba la inminente llegada de una tormenta, pero se encontraba impotente para evitarla. Aquella mañana asistimos a la misa de las 8, solo mi madre, Tomás y yo. Elena, quien había venido de Veracruz para pasar el fin de semana, optó por quedarse en casa para preparar un almuerzo especial. Pescado asado con arroz y plátanos fritos, el manjar predilecto de mi padre. Es Día del Padre, después de todo, comentó ella, siempre esforzándose por complacerlo, siempre albergando la creencia de que un gesto amable podría, de alguna manera, modificar la esencia de su carácter. En la iglesia, el sacerdote disertó sobre la figura de San José, el padre putativo de Jesús, y cómo encarnaba un ejemplo de protección y amor incondicional hacia la familia. Dirigí mi mirada hacia los demás niños a mi alrededor, muchos de ellos portando cartas y dibujos para entregar a sus padres después de la ceremonia. La tarjeta que yo había elaborado en la escuela permanecía doblada en el bolsillo de mi vestido, arrugada y con algunas rasgaduras. No había logrado escribir nada en ella más allá de un escueto feliz Día del Padre. Incluso esas 3 palabras, plasmadas con mi letra insegura, parecían una falacia en aquel contexto. Al retornar a casa, mi padre y Armando ya se encontraban despiertos, sentados en el umbral delantero, sus rostros marcados por expresiones de amargura que denotaban los estragos de la resaca. Tomás, quien por aquel entonces contaba con apenas 9 años, corrió presuroso hacia mi padre y le entregó un dibujo que había confeccionado. Una colorida embarcación de pesca con el nombre de mi progenitor grabado en el costado. «¿Qué es esto, chamaco?», preguntó mi padre tomando el papel con dedos torpes. «Es un obsequio, papá». «Feliz Día del Padre», respondió Tomás con esa sonrisa cándida que invariablemente me rompía el corazón. Mi padre observó el dibujo por un instante, luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su camisa. No expresó agradecimiento, ni siquiera una sonrisa se dibujó en sus labios, pero tampoco lo rompió o lo arrojó, lo que para nosotros ya representaba una pequeña victoria. «¿Y tú, Matilde, no tienes nada para tu padre?», inquirió Armando, clavando en mí esa mirada que me provocaba escalofríos. La pregunta resonó como una velada amenaza. «No olvides darle like y suscribirte a Cartas DLA Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón». Dudé, mi mano se dirigió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba la tarjeta. Pero antes de que pudiera responder, mi madre intervino con presteza. «Ella ayudó a Elena a preparar el almuerzo especial para ustedes. Ese es su obsequio», interrumpió, desviando la atención. Mi padre emitió un gruñido ininteligible y se levantó, dirigiéndose hacia la cocina. Armando permaneció sentado, observándome con una sonrisa ladeada en la comisura de sus labios, una expresión que me provocó un nudo en el estómago. El almuerzo transcurrió en una atmósfera impregnada de tensión. Mi padre y Armando ingirieron tequila mientras comían, lo cual nunca auguraba nada bueno. Elena, en un intento por disipar el silencio opresivo, procuraba llenar el vacío conversando sobre su empleo en la casa de la acaudalada familia, y sobre cómo su patrona le había regalado un vestido prácticamente nuevo que ya no utilizaba. Mi madre respondía con monosílabos, manteniendo la mirada baja, mientras yo jugaba con la comida en mi plato, incapaz de ingerir bocado alguno. Tomás, con su sensibilidad innata, percibió la tensión reinante y tan pronto como terminó de comer, solicitó permiso para ir a jugar a casa del vecino. Mi padre asintió con la cabeza, y yo experimenté una punzada de envidia al observar a mi hermanito escapar de aquel ambiente sofocante. Después del almuerzo, Elena se ofreció a lavar los platos, y mi madre acudió a auxiliarla. Permanecí sola en la sala con mi padre y Armando, quienes continuaban bebiendo ahora de una botella de tequila que Armando había adquirido en la cantina. La televisión era aún una rareza en aquella época, especialmente en lugares como Tlacotalpan, por lo que no había nada que distrajera la atención de ellos de mí. «Ven acá, hija», me llamó mi padre palmeando el sofá junto a él. «Hoy es el Día del Padre y aún no me has dado un abrazo». Miré instintivamente hacia la cocina, buscando a mi madre con los ojos. Ella estaba de espaldas, ocupada con los platos, pero algo en el modo en que sus hombros se tensaron me indicó que estaba atenta a la conversación. A regañadientes me acerqué al sofá. Tal vez fuera solo un abrazo, pensé. Tal vez, por ser el Día del Padre, él estaba intentando ser amable, pero tan pronto como me senté, sentí su brazo pesado alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia él.
El olor a tequila y sudor era tan intenso que me provocaba náuseas. ¿Te estás convirtiendo en una jovencita hermosa, Matilde?, inquirió, su voz pastosa por los efluvios del alcohol. Ya estás próxima a la edad de contraer matrimonio, aún es muy joven, papá, intervino Armando. Su tono, sin embargo, no denotaba protección. Una cualidad depredadora se manifestaba en su mirada, un escrutinio que me inquietaba profundamente, pero se está tornando verdaderamente agraciada, como la madre prosiguió. Mi padre profirió una carcajada áspera, un sonido que me hizo estremecer. Sí, pero la madre ya no sirve para nada, está envejecida y marchita. Intenté apartarme, pero su brazo me sujetó con firmeza. Necesito ayudar en la cocina, balbuceé, sintiendo el pánico crecer en mi interior. Las mujeres se están ocupando de eso, respondió mi padre. Tú quédate aquí con nosotros. Te vamos a instruir en algunas cosas que toda jovencita necesita conocer. Fue entonces cuando Armando se levantó y se dirigió a la puerta de entrada, girando la llave en la cerradura con un clic que resonó como una sentencia ineludible. El pánico que me invadía se transformó en un terror puro, incontrolable. ¿Qué están haciendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro de miedo. Ven acá, hija, me llamó nuevamente mi padre, pero ahora su voz exhibía una entonación distinta, más sombría, más amenazante. Hoy es un día de obsequio especial. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de la Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. Armando retornó a la sala y se posicionó detrás de mí, sus manos pesadas posándose en mis hombros, impulsándome levemente en dirección a mi padre. Intenté zafarme, pero su fuerza era abrumadora. No tienes por qué temer, susurró Armando, su voz extrañamente suave, como si se dirigiera a un animal asustado. Es solo un juego familiar, ¿verdad, papá? Mi padre asintió, sus ojos turbios por el alcohol, pero con una lucidez terrible en lo que pretendían. Todo padre merece un cariño especial en su día, dijo, abriendo los brazos. Ven a darle un abrazo a tu papá, Matildita. Retrocedí un paso, pero las manos de Armando me sujetaron firmemente. Vamos, no seas maleducada, susurró él en mi oído. Es solo un abrazo. Sabía que no era solo un abrazo. Las manos de mi padre jamás habían sido gentiles conmigo. O golpeaban con violencia cuando la ira lo poseía, o tocaban de una forma que me hacía sentir impura cuando la embriaguez lo invadía. Y ahora, encerrados en aquella sala, con mi madre en la cocina y Armando como cómplice, el miedo que me embargaba era distinto a cualquier otro que hubiera experimentado. No quiero, apenas logré balbucear, mi voz casi desvaneciéndose en mi garganta reseca. El rostro de mi padre se endureció. No quieres, después de todo lo que hago por ti, después de trabajar bajo el sol y la lluvia para poner comida en esta mesa, se levantó, su figura imponente llenando mi campo de visión. Si lo haces, es lo mínimo que puedes hacer por tu padre en su día y por tu hermano mayor, añadió Armando, apretando mis hombros con más fuerza, que también se ocupa de ti. Una lágrima solitaria surcó mi rostro. En mi desesperación, hice lo único que se me ocurrió. Grité por mi madre con toda la fuerza de mis pulmones. Mamá, ayúdame. Oí el estruendo de platos rompiéndose en la cocina, seguido por pasos apresurados. Mi padre maldijo y avanzó para agarrarme, pero me escurrí, deslizándome por debajo de sus brazos. Armando intentó sujetarme, pero logré morderle la mano con la fuerza suficiente para que me soltara, profiriendo un grito de dolor. Mi madre apareció en el umbral de la cocina en el instante preciso en que mi padre me alcanzaba nuevamente, sujetando mi brazo con tanta vehemencia que sentí que podría fracturarlo. Su rostro, habitualmente sumiso, estaba transfigurado. Una furia que nunca antes había presenciado se manifestaba en sus facciones. Suéltala, Lorenzo, exclamó avanzando hacia la sala. Cállate y vuelve a la cocina, mujer, rugió mi padre sin soltarme. Esto no es asunto tuyo, no es asunto mío, es mi hija, respondió mi madre. Y un temblor en su voz, no de miedo, sino de una rabia contenida, se hizo presente. Suéltala ahora o te arrepentirás, mi padre rió, un sonido cruel que me heló la sangre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme con la escoba? Me jaló más cerca y pude sentir el olor agrio del tequila en su aliento. Ven, Armando, vamos a llevarla al cuarto. Allá tenemos más privacidad. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Mi madre, aquella mujer menuda y aparentemente frágil, corrió hasta la ventana del frente y la abrió de par en par con una rapidez asombrosa. «Deténganse», gritó con una voz que no parecía la suya. «La policía está aquí. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de la Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón».
El impacto fue instantáneo y contundente. Mi padre y Armando quedaron petrificados, congelados en sus posiciones como estatuas de sal. La sola mención de las fuerzas del orden era un asunto de suma gravedad para ellos. Pescadores como eran, que con frecuencia incurrían en actividades ilícitas como el contrabando de pequeñas mercancías o la pesca en zonas restringidas, albergaban un temor instintivo hacia cualquier autoridad. ¿Qué policía, mujer? ¿Estás demente?, preguntó mi padre, aunque una incertidumbre palpable se insinuaba en su voz. Los llamé ayer, mintió mi madre con una convicción asombrosa, una veracidad que hasta a mí, en mi estado de terror, me pareció genuina. Después de que ustedes dos salieron a beber, conversé con el teniente Mendoza, aquel que siempre viene a fiscalizar la pesca. Le conté todo lo que ustedes estaban tramando con Matilde. Dijo que vendría hoy, justo a esta hora. Era una falacia, por supuesto. No existía un teléfono en nuestra humilde morada, ni en casi ninguna casa de Tlacotalpan en aquella época. Y el teniente Mendoza, aunque una figura reconocida en la región, jamás había traspasado el umbral de nuestro hogar. Pero mi madre habló con tal firmeza, con una seguridad tan inquebrantable que por un instante, incluso yo, la presa de su cruel juego, le concedí el crédito de la verdad. Armando fue el primero en reaccionar. Siempre más perspicaz, más calculador que mi padre, corrió hasta la ventana y escudriñó el exterior con una agudeza febril. No veo a nadie, musitó, pero una profunda preocupación se manifestó en su voz. Están en la casa de don Joaquín, insistió mi madre, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Les indiqué que nos encontraran allí porque sabía que ustedes iban a cometer esta atrocidad hoy. Deben estar dirigiéndose hacia acá en este preciso momento. Mi padre la observó por un largo instante, sopesando si ella estaba fanfaroneando o si sus palabras encarnaban una verdad ineludible. Luego fijó su mirada en mí, aún aferrada por el brazo, las lágrimas surcando mi rostro. Algo en su mirada se transformó, no sé si fue la vergüenza, el temor o simplemente el instinto de autopreservación, pero me soltó y retrocedió un paso. «Estás demente», Dolores pronunció, pero su voz ya no poseía la misma certeza. Completamente demente, aproveché el instante para correr al lado de mi madre, quien me abrazó protectoramente. Elena apareció en la puerta de la cocina, pálida y asustada, sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Si vuelven a tocarla», dijo mi madre con una calma que contrastaba con el temblor de su cuerpo, «les juro por Dios que no solo llamo a la policía, sino que le contaré a todo el mundo en la comunidad. Al padre, a las beatas, a los pescadores. Todos sabrán qué clase de hombres son ustedes». La amenaza de la exposición pública se cernía como una calamidad peor que la propia policía. En una comunidad pequeña como Tlacotalpan, donde los lazos sociales eran estrechos y todos se conocían, la reputación lo era todo. Incluso entre hombres violentos y alcohólicos como mi padre y Armando, existían ciertos límites que, si se traspasaban públicamente, significarían un ostracismo completo, una exclusión definitiva de la sociedad. Mi padre agarró la botella de tequila de la mesa y tomó un largo trago, como si quisiera ahogar su furia y frustración en el líquido. «Vamos a salir de aquí, Armando», dijo finalmente. «Esta casa está llena de locas, pero papá», comenzó Armando, todavía mirándome de una forma que me hacía querer desaparecer ahora, ordenó mi padre, ya dirigiéndose a la puerta con pasos pesados. «Resolveremos esto después». Salieron azotando la puerta con tanta fuerza que las ventanas de la casa temblaron, un estruendo que resonó como el eco de su partida. En cuanto nos quedamos solas, mi madre se desplomó en una silla, su cuerpo entero temblaba incontrolablemente, una manifestación de la tensión acumulada. Elena corrió a su lado, aún sin comprender completamente lo que había sucedido. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Por qué mentiste sobre la policía?». Mi madre no respondió de inmediato. Me jaló hacia ella, examinando mi rostro, mis brazos, como si buscara señales de heridas. «Cualquier indicio de daño te hicieron daño. ¿Te hicieron algo? No olvides darle like y suscribirte a Cartas DLA Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón». No respondí, las lágrimas aún corrían por mi rostro, incesantes. «Llegaste a tiempo», apenas logré musitar, el alivio inundando mi ser. Ella me abrazó con fuerza y pude sentir su corazón latiendo descontroladamente, un ritmo frenético que delataba el miedo y la adrenalina que la invadían. «Gracias a Dios», murmuró, «gracias a Dios». Después, volviendo su mirada hacia Elena, dijo con una firmeza que no admitía cuestionamientos:
Prepara algo de ropa para ti y para Matilde, solo lo esencial. ¿Nos vamos de aquí ahora? ¿Irnos a dónde?, preguntó Elena, confundida por la repentina decisión. A cualquier lugar lejos de ellos, respondió mi madre, su voz cargada de determinación. Ya no es seguro quedarse aquí, pero mamá, y Tomás. ¿Y nuestras cosas? Elena comenzó a enumerar, aún intentando procesar el cambio abrupto. Vamos a buscar a Tomás en casa del vecino ahora mismo, interrumpió mi madre, su voz inquebrantable. En cuanto a las cosas, solo llevamos lo que podamos cargar. El resto no importa. Fue entonces cuando lo comprendí. No estábamos simplemente saliendo por unas horas o unos días para darle tiempo a mi padre de calmarse, como había ocurrido algunas veces en el pasado. Estábamos huyendo de verdad, dejando atrás la única casa y la única vida que yo conocía. En menos de una hora, habíamos empacado lo más esencial. Algunas mudas de ropa, los bordados que mi madre había preparado con tanto esmero para la venta, la libreta de ahorros donde guardaba el escaso dinero que lograba esconder de mi padre, y algunos objetos personales como la muñeca Esperanza, a la que me aferraba como un tesoro, incapaz de dejarla atrás. Buscamos a Tomás, quien se asustó con la prisa y la escasez de explicaciones, pero confió en nosotras lo suficiente como para no hacer muchas preguntas. Tomamos el autobús hacia el centro de Veracruz al final de la tarde. Mi madre se mantuvo tensa durante todo el viaje, mirando constantemente por la ventana, como si esperara ver a mi padre y a Armando persiguiéndonos. Pero ellos probablemente aún estaban en la cantina, ahogando su rabia y frustración en más tequila. ¿A dónde vamos, mamá?, pregunté cuando ya estábamos en el autobús, Tomás dormido en mi regazo, Elena sentada en silencio a mi lado, la incertidumbre cerniéndose sobre nosotros. A casa de la prima Ofelia en Ciudad de México, respondió ella, manteniendo la voz baja para que otros pasajeros no escucharan. Ella me escribió hace algunos meses diciendo que si necesitábamos ayuda podríamos buscarla. ¿Y nunca más volveremos a casa?, pregunté, mi voz pequeña en el murmullo del autobús. Mi madre me miró por un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, determinación y algo que parecía ser esperanza. Aquella ya no era nuestra casa, Matilde, dijo finalmente, sus palabras resonando con una verdad ineludible. No era un lugar seguro para ti o para ninguno de nosotros, por causa de papá y de Armando, afirmé, no como una interrogante, sino como una verdad que finalmente admitía para mí misma. Sí, respondió ella con sencillez, por causa de ellos. ¿Qué deseaban hacerme, mamá?, pregunté, aunque en algún nivel instintivo y primitivo ya conocía la respuesta. Mi madre intercambió una mirada con Elena, quien ahora lloraba silenciosamente a mi lado, sus lágrimas un eco de mi propio temor. Después, volviéndose hacia mí, dijo con una voz cargada de convicción: cosas que ningún progenitor o hermano debería siquiera concebir hacerle a una hija o hermana. Cosas que bajo ninguna circunstancia permitiré que te sucedan, aunque deba enfrentarme al río embravecido y al mismísimo destino. Aquella noche, mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura en dirección a Veracruz, desde donde tomaríamos otro autobús a Ciudad de México al día siguiente, permití que las lágrimas finalmente brotaran. Lloré por la morada que habíamos dejado atrás, por la vida que conocíamos, y de una manera compleja que no lograba comprender completamente, por el padre que debería haberme protegido, pero de quien tuve que huir. Pero también había, mezclado con la tristeza, un extraño sentimiento de orgullo por mi madre. No olvides darle like y suscribirte a Cartas de L.A. Abuela si estas reflexiones tocan tu corazón. Aquella mujer pequeña y aparentemente frágil, que durante años había soportado los abusos de mi padre en silencio, había encontrado una fuerza que yo no sabía que poseía. Había mentido, fanfaroneado y arriesgado todo para protegerme, para protegernos. Me dormí con la cabeza en su hombro, acunada por el suave movimiento del autobús, sosteniendo la muñeca Esperanza contra el pecho, y soñé con Ciudad de México, una urbe que nunca había visto, pero que representaba algo nuevo, algo diferente, un lugar donde tal vez podríamos comenzar de nuevo. El trayecto hacia Ciudad de México fue prolongado y agotador. Dormimos una noche en una pensión modesta y económica en el corazón de Veracruz, economizando el escaso dinero que poseíamos para los pasajes de autobús. Mi madre permaneció vigilante, revisando constantemente si mi padre o Armando nos habían seguido. Sus manos, tan diestras y habilidosas al trabajar con los bordados, ahora se mostraban inquietas, apretando el rosario de madera que mi abuela le había obsequiado,
o contando los pocos billetes escondidos en una bolsita cosida en el foro de su bolso. En la terminal de autobuses, mientras esperábamos el autobús para Ciudad de México, Tomás, con sus tiernos 9 años, me jaló a un rincón y preguntó en voz baja: «Matilde, ¿por qué estamos huyendo? ¿Qué hicieron papá y Armando?» Miré aquellos ojos inocentes, tan parecidos a los míos, y no supe qué responder. ¿Cómo explicar algo que yo misma apenas comprendía? ¿Cómo poner en palabras la violencia que casi ocurrió, la mirada depredadora en el rostro de nuestro propio padre? Y si ustedes son las personas que están sufriendo abuso, sepan que existe un camino para salir de esa oscuridad. No están solos. Hay personas dispuestas a ayudar, recursos disponibles, la posibilidad de una vida diferente, libre del miedo y del dolor. Den el primer paso hoy, aunque sea simplemente contarle a alguien de confianza lo que está ocurriendo. Ese primer paso es el más difícil, pero también el más importante. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que durante años después de nuestra huida, yo aún oía en sueños la voz de mi padre llamando mi nombre y despertaba sudando frío, incapaz de gritar. Y aún así, incluso con ese terror nocturno que me acompañó por tanto tiempo, conseguí construir una vida de paz y amor. Si yo lo logré, ustedes también pueden. La historia de mi vida es un testimonio de resiliencia, del poder inquebrantable del amor materno y de la capacidad humana para transformar el dolor en sabiduría y la desesperación en una fuente de fortaleza. Si estas palabras te tocan el corazón, recuerda darle like y suscribirte a Cartas de ELA Abuela para seguir compartiendo más historias que iluminan el camino.